conmigo José Antonio Lozano Díez, el presidente de la Junta de Gobierno de la Universidad Panamericana y del IPADE, porque es martes. Muy buenas tardes a ti, a todo el auditorio este día de martes. Hoy, Joaquín, un tema fundamental en la sociedad, una gran crisis. La sociedad vive en un ambiente de sospecha, la sociedad de la sospecha. Fíjate hoy cómo las personas no confiamos en los demás, cómo cada vez menos confiamos en los demás. Una sociedad en la que la confianza está en crisis. El otro día veía un estudio antropológico que mencionaba que en México las personas confían y mucho en su familia, más de un 97%. Pero cuando se trata de otra persona, una persona que conoces por primera vez, la confianza se desploma al 1%. Las personas ya no confiamos. La sociedad actual, desgraciadamente, ha venido debilitando los vínculos entre las personas. Vivimos sin confianza y una sociedad sin confianza es una sociedad que no puede progresar, que no puede crecer, porque está claro que la persona, el ser humano, para crecer, necesita estar en un ambiente de confianza. Vivimos, Joaquín, en este ambiente de sospecha y lo que hoy urge, de alguna manera, y lo diría con esa palabra urge, es recuperar el sentido de la buena fe, ese sentido que llevó a tantas sociedades a convertirse en civilizaciones, ese sentido que hace que crezca y se engrandezca el tejido social. Urge recuperar la buena fe. Dice el diccionario de la Real Academia, la buena fe es el criterio de conducta al que ha de adaptarse el comportamiento honesto, al que todos deberíamos de estar adaptados. Pero en una sociedad en la que se ha quebrado el comportamiento honesto en muchos ámbitos, en una sociedad en la que la cultura está en abusar o en defenderse de que no abusen de uno, entonces se desploma la confianza social, se diluyen los vínculos, se rompen los vínculos sociales. Por eso hoy es muy importante volver a poner en la palestra, volver a hablar sobre la buena fe, esta virtud de la que desde la época clásica tanto se ha hablado y que es esencial para la confianza interpersonal. La buena fe, Joaquín, que implica tanto lo que uno piensa hacia los demás como lo que uno piensa de los demás. Y la buena fe tiene dos aspectos. Cuando uno adquiere la buena fe, tiene un impacto sin duda positivo, primero que nada, hacia uno mismo. Resulta que cuando yo veo un vaso a medias con agua a la mitad, lo puedo ver medio lleno o medio vacío. Es la misma realidad, pero ¿cómo la veo? Si la veo siempre con desconfianza, si la veo con mala fe, si veo que ese vaso está vacío, entonces yo me vacío interiormente, entonces yo me afecto personalmente, entonces mi visión del mundo empieza a cambiar de manera negativa, mi percepción de la realidad cambia y eso hace que mis conductas, que mi pensamiento, que todo lo que hago vaya en ese mismo sentido. En cambio, si veo el vaso medio lleno, a pesar de que ese vaso no esté completamente lleno, a pesar de que el mundo tenga cosas, no digo que la buena fe sea ingenuo, ni muchísimo menos, pero mi visión va a cambiar. Mi visión sobre ese vaso se volverá positiva. Mi visión sobre el mundo, las decisiones que tome, la manera en que percibo la realidad va a cambiar de manera muy radical. Y aquí es muy importante marcar este punto. Ver a las personas con buena fe no significa verlas con ingenuidad. Eso es una confusión. Ver a las personas con buena fe no significa ser ilusos en la vida. No significa que nos puedan en un momento determinado ver la cara y no nos demos cuenta. Significa en que conociéndolas integralmente, conociendo también sus fallas, sus debilidades, sus malas posibilidades, seamos capaces dentro de todo eso de ver su parte positiva, de ver en un momento determinado que esa persona que probablemente tiene una debilidad, tiene un punto específico en el que nos deberemos, si quieres verlo así, de cuidarnos, porque así es,
también tiene muchos puntos positivos. Y eso nos permite que a pesar de que no caigamos en la ingenuidad y no entreguemos nuestras relaciones de una manera tonta, si se quiere ver de esta forma, sí tendamos puentes con los demás. Y es que ver a una persona de manera positiva cambia totalmente la realidad y cambia inclusive la relación y la manera en que nos dirigimos a esa persona. Decía Cicerón, cuanto mejor es una persona, tanto más difícilmente sospecha de la maldad de los demás. Esto que decía Cicerón tiene una gran parte de verdad. En la medida en que nosotros vemos y percibimos a los demás de mejor forma, nos convertimos también nosotros en mejores personas. Nos convertimos en mejores seres humanos porque percibimos el mundo, la realidad, nuestro estado de ánimo cambia. Pero también, Joaquín, y quizás esto es lo más poderoso, cuando vemos a otra persona con confianza, a pesar de sus defectos, cuando la vemos atravesada por la buena fe, entonces transformamos, podemos transformar a la otra persona. Decía Goethe, si tratas a un ser humano como es, seguirá siendo lo que es, pero si lo tratas como puede llegar a ser, se convertirá en lo que está destinado a ser. Qué cierto es esto. Fíjate que aquí recuerdo una anécdota que lo ilustra muy bien. Se trata de la historia de Kenzaburo Oe, que fue hace años, ahora que estamos en premios Nobeles, en la temporada del Premio Nobel, fue Premio Nobel de Literatura cuando nació su hijo, Ikari, con graves discapacidades. Los médicos dieron un diagnóstico muy difícil, muy complicado, muy pesimista. Pero él y su esposa nunca renunciaron a ver qué podían sacar de este niño, un niño que prácticamente no hablaba, que casi no se comunicaba con el exterior, una situación en la que no sabía ni siquiera si estaba comprendiendo lo que sus padres le decían. Cuando este niño de daño cerebral al cerebro algún día iba paseando con sus padres por un parque, oyó el canto de un pájaro y curiosamente repitió el canto del pájaro, cosa que llamó muchísimo la atención a sus padres, un niño que prácticamente no se comunicaba con el exterior. A raíz de eso, los padres, viendo en su hijo algo positivo, empezaron a comprar grabaciones de cantos de pájaros. Al tiempo de eso, le llevaron para experimentar a una profesora de música. Cuando llegó esa profesora de música, después de meses de estar escuchando a este niño discos de cantos de pájaros, este niño le entregó un papel todo arrugado, con algunos dibujos que parecían mal hechos, y le pedía a la maestra insistentemente en que lo viera. La maestra, incitada por el niño, lo empieza a ver y se da cuenta que ahí había lo que parecía ser un pentagrama, una especie pues de composición musical. La logró poner en limpio y se dio cuenta que sonaba bien. Al tiempo, este niño le empezó a entregar otras composiciones que hacía así. No hago el cuento largo, con el tiempo, Ikari se ha convertido en un compositor de música clásica contemporánea reconocido mundialmente. Sus padres, con la visión que tuvieron de él, hicieron lo que podía ser, no lo que era. Y es lo que podemos hacer con todas las personas. Porque Joaquín, cuando nosotros solamente vemos en los demás la crítica, cuando en lo primero que nos fijamos es en el error y no vemos toda esa parte positiva, toda esa parte con buena fe, nos dañamos primero que nada a nosotros mismos, pero también dañamos a la otra persona, que no le permitimos que se exprese en ambientes, Joaquín, donde hay valores, empresas que yo conozco aquí en México, donde la cultura empresarial es totalmente positiva, notas cómo los empleados son más éticos, los empleados tienen mayor sentido de pertenencia a su organización y otras empresas en las que hay una explotación, donde el patrón busca la manera de alguna forma de llegar a la mayor rentabilidad posible, notas que en esas empresas las personas también se comportan de manera diferente, no tienen el mismo cariño a la compañía, no se comportan éticamente igual. Por eso es importante recuperar
hacer conciencia de lo relevante que es la buena fe. La buena fe, Joaquín, tan importante, de la que yo, para recuperarla hoy al auditorio, quisiera dejar tres consejos que me parecen muy importantes para que los apliquemos en nuestra propia vida, para que los apliquemos hacia los demás. El primero es aprender a reconocer y a elogiar a las personas por sus éxitos, por sus puntos positivos, por sus virtudes. Aprender a ver el lado positivo de las personas. Que no sea nuestro primer paso siempre decir, esta persona tiene este defecto. Mira, dice esto que está muy bien, pero fíjate estas debilidades que tiene. Eso, dejarlo de lado. Un segundo consejo es que reconocer también que los demás busquen los defectos en uno, porque no solamente es en un sentido, sino también en el sentido de soportar nosotros las críticas de los demás, es también parte de la buena fe, comprender y soportar que eso ocurra sin que nosotros paguemos con la misma moneda para poder reconstruir las relaciones, comprender que la crítica siempre existe para las personas que tienen éxito, para las personas que logran destacar sobre los demás. Es muy común que vayamos a tener crítica, pero no hay que contestar con la misma moneda. Volver con la misma moneda es rebajarnos y entrar a este estadio en el que ese éxito, esa cosa buena que somos, al momento de criticar al otro, pierde su sentido. Y finalmente, querido Joaquín, decir en la vida, y esta es una lección para todos, si no puedes hablar bien de una persona, mejor no hables. Si no puedes elogiar a una persona en público, mejor no digas nada, porque al final del camino, de cómo hablas de los demás, estás hablando de ti mismo. De cómo hablas de los demás, estás hablando de aquello en lo que tú te estás convirtiendo. Por eso, Joaquín, qué importante hoy volver a recuperar el sentido de la buena fe en una sociedad que la ha dejado a un lado. Qué importante recuperar la buena fe en una sociedad de la sospecha, que hoy vive sospechando del que tiene al lado, una sociedad de la desconfianza. Reconstruyamos la confianza porque sin ella no habrá ni futuro político ni futuro económico. Hasta aquí mi comentario del día de hoy, querido Joaquín. Te mando un abrazo fuerte a ti, a todo el auditorio. Gracias, doctor. El doctor José Antonio Lozano Díez, presidente de la Junta de Gobierno y de la Universidad Panamericana.